A partir de ahora comenzaremos el análisis de los elementos que figuran en la tabla periódica. Todos los elementos que ustedes ven en la tabla periódica, cualquiera que sea, si no importa que tengan colores diferentes, no importa la que venden en Colombia, la que venden en Argentina, la que venden en España, todas son de diferentes editoriales, pero son la misma tabla periódica, ¿sí? Es la misma tabla periódica y tiene la misma cantidad de elementos. Puede ser que algunos tengan algunos elementos que salieron ahora o que fueron descubiertos o sintetizados en laboratorio y que ediciones viejas de la tabla periódica no los tengan, ¿sí? Pero eso no quiere decir que a ustedes no les sirva para poder hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces, todos los elementos que figuran en la tabla periódica representan distintos tipos de átomos. Es decir, que son partículas formadas por protones, neutrones y electrones. Es muy importante que ustedes puedan entender esto. Sí, por ejemplo, el aluminio es un elemento que aparece en la tabla periódica, es un metal, ¿sí? Nosotros conocemos chapas de aluminio o algunos muebles con aluminio o algún control remoto o algún equipo formado por aluminio. ¿Qué quiere decir? Ese aluminio está formado por millones y millones y millones y millones de estos átomos que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de ver la parte macroquímica y microquímica, ¿sí? Si yo tengo un decímetro cúbico de oxígeno, ese oxígeno está formado por millones de moléculas de oxígeno, que a su vez están formadas por dos átomos de oxígeno. La representamos de esta forma, ¿sí? Eso es una molécula de oxígeno. ¿Por qué? Porque está formada por dos átomos. Igual eso lo veremos más adelante en otros videos. Ahora lo que haremos es analizar los elementos, ¿sí? Comenzamos, como les dije recién, por el aluminio, ¿sí? Yo lo que estoy poniendo acá es el símbolo, ¿sí? Cada elemento de la tabla periódica está representado con un símbolo. Y ustedes me dirán, buenísimo, el aluminio se representa con AL y se escribe aluminio, ¿sí? Me dirán, oxígeno se representa con la letra O. Me van a decir, LI representa al litio, ¿sí? Ahora, si yo le digo sodio, van a ver que no se representa con esta sigla, SO, ¿sí? Se representa, si ustedes ven la tabla periódica, con Na. Este es un dato más de color, ¿no? Lo que les quiero contar es lo siguiente. La persona que organizó la tabla, que fue Dmitry Mendeleev, que era un científico ruso, ¿sí? Lo hizo, cuando organizó la tabla, lo hizo en idioma latín. Entonces, todos los símbolos representan a la palabra escrita en latín, ¿sí? Por ejemplo, en los tres primeros coincide, como hay un montón en la tabla que coinciden, pero el sodio no. El sodio en latín es natrium, por ejemplo. Por eso se representa con Na. Bueno, es simplemente un dato de color para que ustedes puedan entender de dónde sale el símbolo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar el aluminio. Ustedes se fijan en la tabla, vamos a ver que el aluminio tiene un numerito que dice 13 y otro numerito que dice 26,9, ¿sí? 0,98, en realidad hay varios decimales más. Es importante que nosotros aprendamos para hacer estos ejercicios a redondear, ¿sí? Entonces, en vez de escribir 26,98, vamos a anotar 27. ¿Y qué representan estos dos números? El primero representa Z, el número Z, que ahora vamos a ver qué significa. Y el segundo representa A. Z es considerado el número atómico, que es el que le da identidad a cada elemento, ¿sí? Ustedes van a ver que en la tabla periódica cada elemento tiene su número atómico, y si lo observan va a ser en orden creciente, ¿sí? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Van a ver que el hidrógeno es 1, que el helio en la otra punta es 2, que después viene el litio 3, 4 berilio, 5 boro, carbono, 6, etc. ¿Sí? Entonces va creciendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ese es el número atómico. ¿Y qué representa Z, que es el número atómico? La cantidad
de protones que se encuentran en el núcleo de cada elemento. Simplemente eso. No hay ninguna cosa extraña más que eso. El número atómico representa la cantidad de protones que tiene el núcleo de cada uno de los elementos. Por ejemplo, Z del aluminio es 13, que quiere decir que el aluminio tiene 13 protones. Vuelvo a explicarlo. El número atómico representa la cantidad de protones. Z es 13, quiere decir que hay 13 protones. Como todos los elementos que están en la tabla periódica son elementos que representan átomos eléctricamente neutros, ¿qué quiere decir eléctricamente neutros? Que tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. ¿Sí? Entonces, como tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas, ¿cuántos electrones vamos a tener? 13 también. ¿Sí? Podríamos decir entonces que Z, que es el número atómico, representa la cantidad de protones y de electrones. Y que siempre, para átomos, va a ser igual. ¿Sí? Para partículas atómicas, siempre Z va a ser igual. Los protones y los electrones. ¿Cuándo puede variar esta cantidad? ¿Cuándo no va a ser igual? Cuando se formen iones, que pueden ser cationes o aniones, que lo vamos a ver en otros videos. Ahora, ¿qué vamos a analizar? Depende de qué libro estudien, depende de la edad del profesor que ustedes tengan en la facultad o en la escuela secundaria, o quien esté viendo este video, se puede llamar de dos maneras. Una es número másico, o masa atómica. Es exactamente lo mismo. Número másico o masa atómica. Es lo mismo, ¿sí? Algunos lo llamarán número másico, otros masa atómica, pero es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que vale A, ¿sí? Que en la mayoría de las tablas lo van a encontrar abajo del nombre, ¿sí? Mientras tanto que Z es el número que está más grande de tamaño en la tabla, dentro de cada recuadro que representa cada elemento. Entonces, ¿qué representa la masa atómica? Bueno, habíamos dicho anteriormente que la masa de un átomo estaba dada por la cantidad de ¿quiénes? De los protones y de los neutrones, que son los que tenían una masa considerable, que era aproximadamente una UMA, si lo recuerdan. ¿Sí? Los protones, su masa era de una UMA, y los neutrones era aproximadamente una UMA. En tanto, los electrones eran 1840 veces más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que es muy pequeño. Entonces, la masa atómica no la vamos a considerar de acuerdo a los electrones, sino a la suma de los protones y los neutrones. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Si la masa atómica, que está representada por la letra A, es 27, siempre hablando del aluminio, podríamos decir que A es igual a la suma de los protones y de los neutrones. Esta es una formulita para que se aprendan. Masa atómica o número másico es igual a la suma de los protones y los neutrones, o a la masa de cada uno de ellos. Estamos hablando de la masa, ¿sí? Entonces, yo tengo la masa, ¿cuánto es? 27. Sé cuántos protones tengo, 13. Bueno, ¿qué podría calcular? Eureka, la cantidad de los neutrones, ¿sí? Que podríamos decir la cantidad porque justamente pesan aproximadamente una UMA. Es relación 1 a 1 sería. Entonces, ¿qué hacemos? Es como resolver una ecuación donde mi incógnita es los neutrones. Paso el 13 que está sumando, restando, y me quedaría 27 menos 13 es igual a los neutrones. Perdonen, acá les borro este protón, ¿sí? Que nosotros representamos los protones con P+, neutrones con N cedito, y los electrones con E y un menos. Cada signo identifica la carga, como habíamos visto anteriormente. Entonces, llegamos a la conclusión que el átomo de aluminio, haciendo esta resta, nos da 14. ¿Sí? Entonces, el átomo de aluminio tiene 13 protones, 13 electrones y 14 neutrones. ¿Sí? Si lo querríamos representarlo, podríamos hacer
de la siguiente manera, escribiendo algo que se llama nucleido, ¿sí? Que es la forma de representar a cada uno de estos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos el símbolo, arriba la masa atómica y abajo el número atómico. Esto es la forma que nosotros lo podemos representar cuando lo hagamos en nuestras carpetas, ¿sí? O lo van a ver en los libros, y esto se llama nucleido. Nucleido, que es la forma de representar al átomo de aluminio. En videos siguientes lo que vamos a ver es cómo lo graficamos o cómo lo esquematizamos, ¿sí? Con las órbitas y todo lo que refiere a las otras partes del átomo.